Grabar, ahí sí. Ya, chiquillos, hoy día lo que nos convoca es entonces esta última parte de la historia de Chile que vamos a revisar este año, o que revisamos ya durante este año, que tiene que ver con esto que están viendo en pantalla. Avísenme si ahí ven la pantalla completa, se ve, ¿cierto? La pantalla completa, que es la cuestión social, es decir, vamos a hablar de una definición que ocupaban los chilenos, y básicamente en varias partes del mundo, que se llama la cuestión social, la cosa social. Acuérdense que estamos en un mundo que está avanzando mucho, revolución industrial, tecnologías, las comunicaciones, el transporte, luz eléctrica que está llegando, las riquezas del salitre, etcétera. Pero ¿y qué pasa con la población chilena, con la mayoría de la población chilena? ¿Qué está pasando en Chile? Bueno, Chile se ve enfrentado a este gran problema, la cuestión social. ¿Ya? ¿Qué es la cuestión social? ¿Qué es? Básicamente son los problemas que viven las capas más bajas de la población. Son los problemas que viven los obreros, los campesinos, pero sobre todo los obreros en las ciudades. Hoy en día existen muchas leyes que protegen a los obreros. Existen leyes laborales, existen leyes de protección por enfermedad, por accidentes, maternidad, descanso. Eso en esta época no existía. El obrero tenía que trabajar de lunes a domingo todas las horas que le dijera su jefe, o si no, era reemplazado por otro. Por eso es muy importante entender que el avance que se dio durante el siglo XIX, el avance que se dio a nivel industrial, que también afectó a Chile, hizo que las ciudades fueran creciendo mucho. Ciudades como Valparaíso, Santiago, Concepción, se fueron industrializando de a poco, teniendo muchas industrias donde obviamente se necesitaba mucho mano de obra. Donde más hubo mano de obra fue en el norte grande, en lo que Chile ganó luego de la guerra del Pacífico. Es decir, toda esa, todo ese territorio y todas esas riquezas del salitre hicieron que muchos migraran, es decir, abandonaran su lugar de origen, su lugar de donde nacieron, y se fueran a vivir al norte grande o se fueran a vivir a las grandes ciudades. En la búsqueda del sueño, en la búsqueda de ahí está el dinero, ahí está la modernidad, ahí está el trabajo, pero se vieron enfrentados entonces a otra cosa. Los obreros en esta época van a recibir el nombre que aparece acá del proletariado. El proletariado va a ser el nombre que reciban los obreros urbanos, es decir, los obreros de las ciudades. El proletariado. Y ese proletariado es entonces el que vende su fuerza de trabajo a las industrias, pero a un precio muy bajo y en condiciones de vida muy mínimos. ¿Qué es la cuestión social? Para que vayan tomando apuntes entonces. Acuérdense que igual subimos la clase a YouTube y yo se las puedo también subir a Webclass y enviársela a los correos. Pero, ¿qué es la cuestión social? Es el conjunto de problemas sociales. Esa es la cuestión social. Es todos los problemas sociales que afectaban a los más pobres de Chile, a los más pobres de la población, que eran los campesinos, y el proletariado, es decir, los obreros. Así que, si bien hay mayores riquezas en Chile, crece mucho la actividad industrial, la actividad minera a través del salitre, la mano de obra que necesitan estas industrias la sacan del campo. Y muchos de los campesinos que vivieron durante generaciones, durante cientos de años en el campo, como inquilinos, acuérdense que los inquilinos en el campo no recibían sueldo. Se les daba un pedacito de tierra dentro de la hacienda, se les entregaba un par de animales y algunas semillas, y el inquilino trabajaba todo el día para el campo, para el hacendado, para el dueño de la hacienda, a cambio no de productos y no de dinero, sino que a cambio de ese pedacito de tierra donde él, después de toda la jornada laboral, tenía que llegar a su casa, a su rancho pequeño, y cosechar
su propio alimento. Se les entregaba un pedacito de tierra. Los campesinos vieron la oportunidad entonces de emigrar a las ciudades porque les iban a pagar con dinero. Les iban a pagar, iban a tener un sueldo y sus familias iban a vivir mejor. Pero se vieron enfrentados a otra realidad, a otra realidad. El objetivo es comprender, entonces, este es el objetivo de la clase, lo tenía anotado en el otro Power que pensé que les iba a mostrar, pero se los voy a mostrar después. Pero el objetivo de la clase es reconocer o comprender qué es la cuestión social y y cómo vivían los obreros o los más pobres de Chile a principios del siglo XX, hace unos 100, 120 años atrás. Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos vivían en estas condiciones seguramente. Eh, Como les decía entonces, muchos campesinos migraron, se fueron del campo, abandonaron los campos y se fueron en búsqueda de esta nueva oportunidad que los de Estados Unidos, los gringos le llaman el sueño americano, como esa idea de llegar a un lugar para hacerse no millonario, pero para tener un muy buen pasar. Bueno, eso es lo que hicieron nuestros campesinos hace 120 años atrás. O sea, dejaron sus tierras, dejaron sus campos en búsqueda de este sueño de una vida mejor para ellos y su familia, porque les iban a pagar con dinero, porque iban a aprovechar las bondades de la modernidad, la luz eléctrica, las casas, el pavimento, el alcantarillado, el agua potable, pero se ven enfrentados a una realidad muy distinta. Y eso es lo que llamamos entonces, perdón, cuestión social. Eh, ¿Qué hicimos? Cambiamos un poco en Chile, y fue un proceso que duró toda la mitad del siglo XX, cambiamos la idea de la agricultura más sencilla, más simple, de con las mismas manos del inquilino, del campesino, sembrar y cosechar, se fue tecnificando, ¿cierto? Llega al campo también la modernidad, al campo llega la trilladora automática, llegan los tractores, llegan elementos modernos que obviamente hacen que los obreros, perdón, los campesinos se vayan quedando también sin trabajo. Se mecaniza la vida también en el mundo rural. Por eso entonces, no solo en búsqueda del sueño de mejor calidad de vida en las ciudades, sino que arrastrados por la cesantía que se va produciendo, por la falta de trabajo en el campo, van migrando a las grandes ciudades y nace esto que llamamos entonces el proletariado. Acuérdense, la clase obrera de esta época se le reconoce con el nombre del proletariado. Miles, miles de obreros, miles de familias que van llegando semana a semana a ciudades como Santiago, Valparaíso, Concepción y también al Norte Grande donde están las salitreras. Miles, y van siendo absorbidas por este trabajo industrial, en condiciones que ellos pensaban que iban a ser mejores que las del campo, pero terminaron siendo mucho peores. ¿Por qué? Porque no existía, y anoten, no existía una legislación, es decir, no existía un conjunto de leyes que obligaran a los dueños de las industrias, a los empleadores, a tener un trato justo y digno para sus empleados. No existía el sueldo mínimo, no existían los seguros de cesantía, no existían los seguros de salud, las licencias médicas, no existían los seguros de maternidad, que las mujeres embarazadas pudiesen irse en un pre y postnatal y siguieran recibiendo una parte del sueldo. Eso no existía. Si yo no iba a trabajar, se me descontaba. Y yo tenía que trabajar de lunes a domingo. Y tenía que trabajar desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Si no iba, no me pagaban y me reemplazaban por otro. Es decir, no me quedaba otra que aceptar estas condiciones. Por lo tanto, todas estas malas condiciones, a partir de las malas condiciones laborales, le llamamos cuestión social, porque nada regulaba, no existían los contratos de trabajo.
Nada regulaba el trabajo de los obreros, de los proletarios. Te pagaban lo que querían, te pagaban cuando querían, y si no ibas a trabajar, daba lo mismo por qué, te descontaban o te echaban. ¿Ya? No hay una protección al obrero hace 100 años atrás. Y eso fue creciendo, 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 hasta ser un problema social muy importante y que le llamaron cuestión social. La clase gobernante, la élite, no quería perder ciertos privilegios, por lo tanto, no aceptaba cambios. No aceptaba cambios. Jornadas de trabajo, como les digo, chiquillos, jornadas de trabajo que eran de 12, 14 horas. Era estar todo el día, más todo lo que significaba el traslado hasta la industria, era estar todo el día en el trabajo, por un sueldo miserable. Por lo tanto, los obreros recibían un sueldo muy bajo, sin condiciones laborales aptas, y además terminaban volviendo a sus casas, viviendo en condiciones también deplorables, muy, muy malas. ¿Ya? Entonces, esto es lo que da origen a la cuestión social, las condiciones laborales del obrero, las condiciones laborales del proletario. Estaba absolutamente desprotegido, no había ningún tipo de seguridad. Si me enfermaba, me reemplazaban. Ahora, si yo me enfermo, presento una licencia médica, se me reemplaza, pero hay un seguro que me paga parte de mi sueldo por estar enfermo. Si tengo un accidente laboral, también hay un seguro que hoy en día me paga. En esa época nada. Trabajaba en una industria, te quemaste la mitad del cuerpo, te cortaste una mano, te cortaste un dedo, tuviste un accidente de cualquier tipo, se te reemplazaba. No hay ningún tipo entonces de seguridad. El que no va a trabajar no recibe sueldo y punto. Tú ibas a trabajar todos los días, lo hacías bien, no te enfermabas, no tenías ningún tipo de accidente, etcétera. Pero si a tu jefe no le gustaba cómo hacías el trabajo, te echaba. Y listo, te echaba de un día para otro, te llamaba a la oficina, tú te vas. Y sin nada te ibas. Hoy en día existe que hay que avisar, si hay contrato de trabajo de por medio, hay que avisar con 30 días de anticipación o 60 días de anticipación. Se paga una indemnización. Si uno lleva muchos años trabajando en una industria y se echa al trabajador, se le paga una indemnización, es decir, se le paga una parte del sueldo que hoy en día corresponde a un mes por año de servicio. Es decir, si a mí me echan y yo llevo 5 años trabajando en un lugar, me tienen que pagar 5 meses de sueldo. Si yo llevo 10 años trabajando en un lugar, me tienen que pagar 10 meses de sueldo. El límite es 11. Ese es el límite. O sea, si yo llevo 20 años trabajando, lo máximo que me pagan son 11 sueldos. Y esos 11 sueldos se llama mi indemnización. Y además hay un seguro de cesantía. En esa época te echaban y te echaban. O sea, al otro día no tenías trabajo y no tenías sueldo. Y no tenías de dónde sacar dinero a no ser que consiguieras otro trabajo. Te enfermabas, te accidentabas, fuera culpa tuya o de la industria, no importa, te vas. Todo era responsabilidad del trabajador. Acuérdense que también no había métodos en esa época de anticoncepción. No existía en esta época ni una pastilla anticonceptiva, ni un preservativo, por lo tanto las familias eran muy grandes. Por lo tanto trabajaba el hombre, trabajaba la mujer, y cuando los niños iban creciendo, los mandaban a trabajar para ayudar económicamente a la familia. Por lo tanto, el trabajo infantil en esta época también era muy potente. Ustedes, en la edad en que están, ya serían prácticamente viejos, ya estarían todos trabajando. No existía la enseñanza media obligatoria, no existía ni siquiera el segundo ciclo básico obligatorio. La obligatoriedad de la educación era hasta cuarto básico en esa época. Eran 4 años. En el fondo te enseñaban a leer, escribir
las operaciones básicas y listo, vayas a trabajar. A los 11, 12 años, uno entraba en esa época al mundo laboral. No había ningún tipo de protección tampoco sobre el trabajo infantil. Es decir, son condiciones de trabajo que se daban en las industrias chilenas, y esto, chiquillos, es un fenómeno mundial, no es solamente de Chile, en esta época era en todo el mundo, ¿ya? No es de acá nomás, pero estamos viendo nosotros la historia de Chile, pero esto pasaba en todo el mundo. Por lo tanto, eran condiciones laborales muy precarias y formas de vida muy precarias. Y aquí es donde entramos ya de lleno al problema de la cuestión social. ¿Dónde vivían estas personas? ¿Ustedes creen que se compraban una casa propia, se compraban un departamento? No, pues. Una de las principales formas en que vivían los obreros en esta época eran los conventillos. ¿Qué eran los conventillos? Algo muy similar a lo que se ve en la foto. Eso era un conventillo de hace 100, 110 años atrás. Era un pasillo por donde yo entraba a una propiedad, me encontraba con un patio central, y ese patio central estaba rodeado o cerrado solo por habitaciones, que es lo que se ve en la fotografía. Cada puerta que se ve en la fotografía era una casa. Y era una sola habitación. Ahí tenían que dormir todos los miembros de la familia. Y no había baño, no había cocina, no había nada más que el espacio de una sola habitación. Por lo tanto, en este patio central se daba la vida de los obreros. Ahí cocinaban, ahí lavaban su ropa, ahí era donde tenían que, en un balde prácticamente, hacer sus necesidades. O sea, imagínense, decenas de personas, hasta cientos de personas viviendo en esto que se llamaba conventillos, que ellos arrendaban por un valor muy bajo, la arrendaban y tenían que comer en una misma habitación, cocinar, lavar, hacer necesidades, todo en la misma habitación o en este patio central. ¿Qué era eso? Hacinamiento. ¿Qué era eso? No hay agua potable, no hay alcantarillado, no hay ninguna condición de sanidad. Por lo tanto, eran focos de infecciones, de enfermedades. Enfermedades que hoy día ya tenemos erradicadas en Chile. El cólera, el sarampión, la viruela, mataban a miles y miles de niños, sobre todo al año en Chile en esa época. La mortalidad infantil era horrorosa, chiquillos, horrorosa. En esa época, más o menos, durante el primer mes de vida, se morían 4 niños de cada 10. 4 niños de cada 10. Casi la mitad de los bebés se morían en Chile en esa época. Hoy en día no se muere ni uno de cada 100. Es menos del 1% la mortalidad infantil en Chile. En esa época era superior o casi el 40%. Imagínense la diferencia. ¿Por qué? Porque las mujeres tenían que dar a luz o parir en esas mismas condiciones, sin ningún tipo de sanidad, sin ningún tipo de apoyo médico o de matronas, nada. Eso le llamamos cuestión social. ¿Qué hicieron los obreros? Empezaron a organizarse. Empezaron a organizarse de distintas formas. Empezaron a crear sindicatos, gremios, cooperativas. Empezaron ellos mismos, el proletariado, a reclamar por mejores condiciones de vida. Y se vino un periodo durante los primeros 20 años del siglo XX con muchas huelgas. Y lamentablemente, todas estas huelgas terminaban en grandes matanzas. En grandes matanzas.
Grandes matanzas que se dieron en Valparaíso, con una huelga general de los trabajadores portuarios en 1903. En 1905, ahí es el mitin de la carne. Fue acá en Santiago, el mitin de la carne. Subió el precio de la carne, que era imposible para los obreros comprar carne. Imposible. Y ustedes saben que la carne es uno de los alimentos que más proteínas entrega a una persona. 200 y tantos muertos en ese mitin de la carne. Se juntaron muchos obreros en el centro de Santiago, comenzaron a marchar hacia la Moneda y salió el ejército y con sables y cañones mató a más de 250 obreros, incluidas mujeres y niños. De ahí viene la matanza más grande que se conoce en Chile hasta el día de hoy, que es la masacre en la Escuela Santa María de Iquique, en 1907. Los obreros del salitre, de todas las salitreras que estaban al interior, en la zona cordillerana de Tarapacá, hacen una huelga, porque en esa época, en las salitreras, y ustedes ya lo han escuchado años anteriores, les pagaban con fichas, no les pagaban con dinero. Les pagaban con unas fichas que ellos podían comprar productos. ¿A quién le podían comprar productos? Solamente al negocio de la misma salitrera, del mismo dueño de la salitrera. No podían ir a otra salitrera a comprar. Y les pagaban con una ficha de plástico, de madera, de metal, ese era su sueldo, y ellos con esa ficha iban a estas pulperías, así se llamaban, pulperías, que son negocios que tenían las salitreras, y con esa ficha ellos entonces compraban los productos para sobrevivir durante el mes. ¿Qué pasó? Que con la misma ficha que les pagaban, cada vez era menos la cantidad de productos que podían comprar. La ficha fue perdiendo valor. Así que si al principio la ficha le alcanzaba para, inventando, 3 kilos fideos, 3 kilos de arroz, 3 kilos poroto, 2 kilos de azúcar, 1 litro de aceite, con el tiempo esa ficha le alcanzaba para 1 kilito de arroz, para 1 kilito de fideo. Por lo tanto, hubo una gran huelga en el año 1907 en que los obreros que están en las salitreras, en la cordillera de Tarapacá, bajan hacia el puerto de Iquique, a la ciudad de Iquique. Los colocan en una escuela, la Escuela Santa María de Iquique, para negociar, pero en vez de negociar, desde Iquique llaman a un batallón del Ejército de Santiago, que se demora 2 días en llegar. Esto ocurrió el 21 de diciembre, el 21 de diciembre de 1907. Y ese batallón del Ejército no llega a negociar, llega a expulsarlos. Como los obreros se niegan a abandonar Iquique, comienza entonces esto que es la masacre, la matanza de Santa María, que es el peor episodio que se vivió en esta época y en la historia de Chile respecto a los obreros. No se sabe bien la cantidad de muertos, porque todos los muertos fueron echados y tirados en fosas comunes. Los más conservadores hablan de cerca de 600 muertos. Los más extremistas hablan de casi 3.000 muertos. Investigaciones serias que se han hecho durante el siglo XX y parte del siglo XXI, porque hasta el día de hoy van encontrando restos en fosas comunes de esa época, hablan más o menos de unos 700, 800 personas, hombres, mujeres y niños que mueren en esta huelga. ¿Qué impulsa esto? Más organización. Y se crea, por ejemplo, la Federación Obrera de Chile, la FOCH, que después va a pasar a llamarse la CUT, es lo que hoy día conocemos como la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores. Es de esta época. En 1912 se crea el Partido Obrero Socialista, por un periodista que se llamaba Luis Emilio Recabarren. El Partido Obrero Socialista es la base de lo que en 1920 se conoce como el Partido Comunista de Chile. En 1912 todavía ni siquiera ocurría la Revolución Rusa, que es la primera vez
que los comunistas logran tomarse el poder. Es decir, el Partido Comunista en Chile es más antiguo que la misma Revolución Rusa. Acuérdense que en esta época los partidos estaban dominados por la élite. Por la élite dirigente, por los ricos, los millonarios. Esta es la primera vez que se crea entonces un partido desde la base de los obreros, del pueblo, por así decirlo. Pero siempre todo marcado por estas huelgas y masacres que vivieron en esa época. Entonces, frente a esto, y para que vayamos terminando por hoy día, frente a esto, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el gobierno? ¿Cómo poder enfrentar estas situaciones? ¿Cómo la élite dirigente? Bueno, se dio cuenta y empezó a publicar con este nombre que conocemos hoy día de la cuestión social. Empezó a publicar artículos en los diarios diciendo hay un hervidero gigante en las clases obreras. Algo hay que hacer. Y por ahí, por 1912, se dicta esto de la ley de la silla. Miren la precariedad. La primera ley que defienda a los obreros en Chile se llamó la ley de la silla. ¿Qué significaba? Que aquellos que atendían negocios pudiesen tener una silla para sentarse, para no estar 14 horas de pie. Así de básico. Luego viene ya, más importante, la ley de accidentes, el descanso dominical, es decir, que el domingo ya se establece como feriado legal, no se trabaja los domingos. Y ya en 1924, bajo todo un contexto político que el próximo año vamos a ver, se logra crear o publicar el Código del Trabajo. Y ahí sí ya viene una protección al obrero mucho más moderna, mucho más moderna. La Iglesia Católica se preocupó de esto, la élite intentó preocuparse de esto, los gobiernos de turno intentaron preocuparse de esto. Pero aún así, por muchos años, se vivió esto de la cuestión social. Chiquillos, lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Espérenme que voy a prender la cámara. Ahí sí. Lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Próximo martes vamos a hacer un resumen bien chiquitito de la Guerra del Pacífico y vamos a hacer un resumen bien chiquitito de